is un proyecto, colaboración from Mario Saez y Carmen Larraz and myself. It's a piece that was 15 minutes and was winning a residency prize in the Certamen de Coreografía de Madrid. And it was 15 minutes, very compact, and it's a part of the idea, of a general idea that's called home. And tomorrow we will see Wild Home in a longer version and another solo piece that I created for myself that connected to the subject of home. Rabbit tenía esta especie de inicio de proyecto que se llamaba Home, que era lo que hablaba de esta cosa de cuál es tu lugar, dónde estás seguro y así. Y entonces empezamos a trabajar juntos en la idea de cómo compartir estos hogares. Es muy duro construir un hogar y es muy fácil destruirlo o que se derrumbe porque cae cuando construyes estructuras, con que quites una pieza, las otras se van a caer. Entonces todo eso lo traspasamos a unas pautas físicas y a un material físico que es lo que al final configura el espectáculo. ¿Qué pasa con esos lugares que parecen como lugares tranquilos y seguros, pero porque por dentro tienen una energía incandescente que va ahí calentando la cosa y que las convierte a veces en salvaje? No, the place is really nice. Raúl is amazing and very offering, a generous space. I like very much. Oh, it's like a home. It's like a big, big, big home. The workshop was a complex between Happy Body, which is a kind of a method that I created from the idea of what is home. What is home as a physical home? How can you build and rebuild your personal home in order to share it with others? So the workshop was about how can we keep our own personal home and still remain building with other people, to share with other people. So what is a secure place? What is a physical structure that is very clear for you? It was a collaboration with Mario Saez. Hemos trabajado con las pautas con las que nosotros iniciamos el proyecto, a trabajar desde los mismos lugares. Construye tu estructura, comparte tu estructura con los demás. ¿Qué pasa si se derrumba una de las estructuras como cae la otra? Hemos trabajado con las mismas pautas físicas y materiales que iniciamos el proyecto del principio de Wild Home. Cómo interpretan y reinterpretan estas pautas y estas ideas que tú les vas lanzando y las van haciendo suyas. Y siempre como para nosotros muy rico de ver cómo el lenguaje, ¿sabes? Como unas ideas que tenemos se convierten en palabras y al final se convierten en movimiento.